saben que es mejor que hacer una película basada en un libro, hacer una película basada en un musical, que a su vez está basada en una película, que a su vez está basada en un libro, y hacer que sea inferior a la peli original, para que así se valore la peli original mucho más. Porque sí. Eso es lo que pasa con esta película. ¡Ah, Matilda! Dígame, ¿quién carajo no se acuerda de Matilda? Esa peli noventera que, a pesar de haber sido un fracaso comercial, marcó la infancia de muchos, y que por alguna razón siempre pasan en algún canal de televisión todos los días. Ya en serio, prende tu tele ahorita y vas a ver que al menos un canal está transmitiendo Matilda. Y es que la peli de Danny DeVito no podría ser más memorable, porque pasando por su entrañable historia, sus personajes icónicos y sus momentos de drama y tensión, es una peli que muchos recordamos con una sonrisa en el rostro. Obviamente, con la popularidad de dicha película, llevarlo a otros medios como el teatro era la opción más lógica. Pero díganme, ¿quién creyó que adaptar el musical a la pantalla grande sería una buena idea? Por eso el día de hoy veremos una crítica a Matilda el musical, de Netflix, o también conocido por nuestros amigos antiprogre como el remake de Matilda en el que la señorita Miel ya no es blanca. ¡Ay no! ¡Arruinaron Matilda! ¡Calla, boludo! ¡Solo un color de piel! Pero bien, respondiendo a la pregunta anterior, ¿era necesario adaptar el musical al cine? Pues simple y llanamente no. Pero tampoco podemos quitarle todos los puntos a la cinta nada más por ser inferior a su antecesora. Por lo tanto, antes de irnos a las cosas malas de la peli, que esta tiene varias, vemos unas cosas buenas, y entre ellas, la historia. ¿Y de qué va Matilda? Pues de Matilda. Para este punto, si no conoces la historia de Matilda, no sé dónde has estado en los últimos 25 años. De todas formas, si no la tienes en la cabeza, tienes tres opciones: leer el libro original, ver la peli original, o suscribirte a Sin Relleno, donde en unos días nomás será el resumen de esta. De esta no. Pero en pocas palabras, la historia va de Matilda, una nena súper inteligente con padres negligentes que la mandan a la primaria pachurrados, la cual es regida por una sádica directora estricta, y es ahí donde la nena descubre que tiene poderes telequinéticos, y decide usarlos para rebelarse contra su directora y a la vez ayudar a su profe, la maestra Miel. Bien, esta es la historia que todos conocemos, la que se contó en la peli del 96 y la que se cuenta en la peli de hoy. Y entonces, si la historia es la misma, ¿por qué decimos que la peli es inferior? Pues más que nada por el primer gran fallo que tiene la cinta: el desarrollo. Aquí entiendo perfectamente que Matilda el musical es un musical. Y los musicales, además de contarte una historia, deben encantarte con su música. Pero este musical parece enfocar toda su concentración en los números vistosos y en las coreografías complejas que posee, en vez de enfocarse en, obviamente, desarrollar la historia de Matilda. Y para esto tomamos de ejemplo unos rasgos característicos del personaje: su relación con la señorita Miel, su relación con sus poderes y su relación con sus amigos. Tanto en el libro como en la peli del 96, Matilda logra crear un vínculo muy estrecho con la señorita Miel, desarrolla sus poderes poco a poco, y sus amigos como la banda Bruce forman una parte semi-importante de la historia. Aquí, por otro lado, jamás vi que desarrollaran el vínculo entre Matilda y la señorita Miel. Los poderes aparecen de pronto y de una manera no muy orgánica. Y los amigos son más un grupo de compañeros de clase que amigos. La peli dura 1 hora y 50 minutos, y además de querer contar la historia de Matilda, nos cuenta una pequeña subtrama con una bibliotecaria. Tiene unas 14 canciones que muchas veces solo extienden un sentimiento del momento por varios minutos en vez de contar algo que beneficie la narrativa del guión, y es aquí donde la peli no encuentra lugar para desarrollar bien sus arcos. Digo, en mi opinión, toda la subtrama de la bibliotecaria pudo haber desaparecido, o incluso haber reemplazado el personaje de la bibliotecaria con la señorita Miel, y yo hubiera sentido mucho más apego entre ella y Matilda que lo que sentí al final de la peli. Digo, ahí es donde se supone que la señorita Miel adopta a Matilda por ser buenas amigas, ¿no? El tema de los poderes y de que aparezcan de pronto lo puedo entender más. Pues sí, hay algunos indicios de que Matilda tiene telequinesis, pero la peli se molesta tanto en dejarnos esto en claro por medio de algunos diálogos, que al final, cuando aparecen sus poderes, se siente muy conveniente, cosa que no debería ser así. Y para los amigos y compañeros de Matilda, supongo que su mayor defecto es que la mayoría está ahí para poder tener su propio espacio en algún número musical. Y esto hace que la peli haga más énfasis en esto que en desarrollar una amistad real con la protagonista. De todas formas, este es el mal menor, pues como no interactúan mucho, a nadie le importa. Hay muchos más personajes poco desarrollados o que simplemente son una caricatura, como los padres de Matilda, que aquí pasan de ser negligentes a ser literalmente solo idiotas, o Troncha Toro, que a pesar de ser lo mejor de la peli, sigue quedando muy corta. Pero eso lo dejaremos para después, porque ahora veremos una de las mejores cosas que la peli ofrece: la puesta en escena. Más que nada refiriéndonos a la parte musical. Sí, hace rato renegamos por eso, pero no tanto por la música, sino por cómo esto afecta negativamente a la historia.
Pero si te gustan los musicales y esperas ver en Matilda el musical un buen musical, lo tendrás. Eso sí, dependiendo mucho de lo que estés acostumbrado a ver y oír. La música compuesta por Tim Minchin proviene del musical original del 2010 y desde ese momento hasta la fecha ha ganado un montón de premios. Por lo tanto, me esperaba temones, pero la verdad, no fue para tanto. No puedo hablar mucho de la música pues mis gustos personales no me dejan disfrutarla del todo. Pero con decirte que de las casi 15 canciones me gustaron unas 5 al punto de mover la cabeza y los pies al ritmo de la música, te digo todo. No está mala si te gusta el pop. Como dije antes, las canciones más que nada extienden los sentimientos de los protagonistas y no necesariamente cuentan parte de la historia. Pero esto no es culpa de la peli, sino del musical en sí. Ahí no podemos hacer nada. Pero las coreografías, Dios santísimo que estás en el cielo, son demasiado elaboradas. Y se me hace muy difícil pensar que en pantalla estoy viendo como 50 niños bailando y cantando a la vez, con una sincronización tremenda. Así que creo que no hace falta decirlo. Pero si eres fan de los musicales, no sé qué haces viendo este video y no estás viendo la peli. Eso sí, si no te gustan, mejor no veas nada. Que incluso para ser un musical, la peli tiene un exceso de canciones. Y otro punto a destacar, antes de ir con otro punto malo, sería la adaptación del libro a la peli. Como todos sabemos, una peli adaptada de un libro no necesariamente debe ser calcada, y un director o escritor puede darse la libertad de agregar, quitar o modificar pasajes enteros de un libro a favor de una mejor narrativa. Y eso es exactamente lo que hizo Danny DeVito en la peli original, pues hay muchas escenas que de plano no aparecen en el libro o que el señor DeVito omitió. Y por otro lado, en esta versión y en el musical original, se tiene algo más de respeto por la versión del libro. Hay cosas que ocurren tal y como ocurrieron en el libro original, y sí, también hay cosas propias de la peli, como la subtrama esa del circo que como dije es una cagada. Pero en el factor adaptación y fidelidad, esta le da 3 patadas a la de acá, y es mejor en este aspecto. Eso no la hace mejor película, pero Matilda es un gran libro, y estoy seguro que sus fans como yo lo agradecerán. Tristemente, ese sentimiento se pierde cuando ves a los personajes. Y es que para mí, y muchos seguramente, todos son muy aburridos. Y no tienen el carisma que deberían tener, o siquiera el que tenían los actores de la peli del 96. Obviamente esto, más que una falta de capacidad de los actores, es porque esta peli tiene un enfoque totalmente diferente. Pero cuando la única actuación memorable es la de Tronchatoro por Emma Thompson, y esta aún no supera la actuación original de Pam Ferris, obviamente tenemos un problema. A los niños aquí ni los toco, pues son secundarios y de plano no actúan tan bien. Pero los padres de Matilda, como dije antes, han dejado todo el realismo que podría tener una historia como esa para pegarse a un absurdismo absurdo. Así de soso su papel en la peli. Matilda sigue siendo una niña, aunque ahora es adolescente de hecho. Pero no tiene sentido del humor y no genera tanta empatía como debería generar el protagonista de una película. Y si tuviera que resumir esto en una frase sería que yo no pude ni concentrarme en Matilda o en su arco de personaje, ni un poquito. Porque con el exceso de números musicales de diferentes personajes, su historia y sus números son tan olvidables que no llegan a importarme. Ojo, la nena canta bien, baila bien, pero tristemente de ahí no sale. Y la señorita Miel, que generó tanta polémica en Twitter y despertó de pronto a un montón de fans de la Matilda original que no querían que sea negra, pues es un personaje más y ya. Pero claro, el problema es que no debería sentirse así. Y es que al igual que Matilda, no logré generar una conexión con ella, y está tan flojamente desarrollada que siento que de casualidad al editor se le borró una escena en la que se supone teníamos que empatizar con ella, o no sé, ver algo más de su personalidad que me haga sentir ese vínculo, porque la siento muy vacía. Y gracias a estos personajes poco memorables, es que escenas memorables terminan siendo una triste imitación. La escena del pastel no genera nada. La escena de las trenzas pasó y ni cuenta me di. Y la escena de la adopción, mejor ni hablamos. Para resumir todo lo que hemos visto hasta acá, como musical, muy bien, pero como película, ni se te ocurra. Por lo tanto, antes de terminar esta crítica, podemos ir a ver otro aspecto de la cinta que estoy seguro muchos querían ver con tal de prenderse: la corrección política. Lejos de todos los problemas que la cinta puede tener en su interior, el más sonado fue literalmente el menor de todos: el color de piel de la señorita Miel. Y es que cuando revelaron que sería negra y no blanca rubia de ojitos marrones como era en la peli del 96, el mundo explotó. Y claro, no faltaron comentarios como estos. Esta es la profesora, ¿la recuerdan? Resulta que ahora en la nueva versión de Matilda, la profesora ha sido cambiada por una mujer afro. 100% progres, llevando su inclusión forzada a cada rincón de la cultura popular. ¿Qué no te dejan hablar en tu casa? ¿Y de hecho quieres ver cómo luce el papá? Mira nada más.
tiene cabello verde pintado. Por esto no todos tienen que tener acceso a internet. Y de una te digo, tal como ha pasado en películas donde la inclusión fue lo que más llamó al público enojado, e hizo que la gente cancelara la película antes de que haya salido cuando el problema de la peli no era ese sino otro, con la señorita Miel pasa lo mismo. Y es que el problema no es la actriz, sino el guión de mierda que le dieron. Siendo que la Shonda Lynch pudo haber destacado más y no ser tan sumisa, o al menos ser sumisa con estilo como la original. Pero bueno, la vida sigue. Y la señorita Miel pudo haber sido negra, blanca, asiática y no me hubiera importado un pito su personaje. ¿Y acaso esto significa que no tiene nada de corrección política? Para nada. Pero esta se concentra más en el modo en el que la peli entrega el mensaje que en el contenido en sí. Me explico. Desde el lanzamiento del libro, Matilda siempre ha sido una niña valiente, rebelde, pero sobre todo, una que le enseñaba a los niños que no hay que creerle a alguien que nos diga que son mejores que nosotros, nada más porque son más grandes. En la nueva versión, por supuesto que Matilda es valiente y rebelde. Pero al igual que muchas pelis clásicas, el modo en el que el mensaje del original fue entregado puede ser medio anticuado. Tuvo que ser cambiado para los tiempos modernos. ¿Y a qué? ¡A la anarquía! Mentira, nenes, solo son niños sin control. ¿Tiene algo de malo? ¡Claro que no, amigo! ¿Qué tiene? ¡Son nenes! Pero Control Z, ¿cómo van a jugar los nenes en el cole? ¡Vienen a estudiar! La peli no promueve cosas malas. Simplemente es un enfoque moderno a la liberación de la dictadura de Tronchatoro. Y ya pasó en Los Padrinos Mágicos y en Los Simpson. Y nadie se quejó. Entonces, si no tiene nada de malo, ¿por qué mencionamos esto? Pues el numerito estuvo bueno, pero no me gustó mucho. Y estoy seguro de que muchas personas van a dar el grito al cielo solo por esto. Y van a decir que Matilda promueve la desobediencia y que está en contra del patriarcado, pero hey, estas canciones las vienen cantando desde el 2010. Así que sí, si viniste por la miniatura, la corrección política de la peli obviamente está ahí. Y sí, la peli es mucho más políticamente correcta que la versión del 96. Pero es algo que a día de hoy se considera normal en una peli de esta índole. Y no está para pegar un grito al cielo. Créeme que si fuera ese el caso, te lo diría. Y sí, que los viejos de Matilda ya no son tan realistas y agresivos, y sí, que Tronchatoro ya no es tan amenazante con los nenes como antes, y sí, que ya no le dicen africana Amanda por llevar trenzas, pero hey, esto no le quita a la peli la calificación que ya tiene. Y no es muy buena. Lo único que sí me molesta es que siento que la narrativa está más dedicada a adultos que ya conocen Matilda, y quieren una versión más moderna, que a niños o personas que aún no la conocen y buscan conocerla gracias a esta peli. Es como conocer a la Cenicienta por su asquerosa versión del 2021 y no por la peli de Disney o los cuentos originales. Hay un montón de escenas en las que uno dice, ahora va a pasar esto, en vez de decir, ¿qué podría pasar? Y al igual que Pinocho del 2022, diría que el director dio por sentado que todos vieron la película original. Así que aunque se salte cosas de la trama o las explique mal, la gente lo entendería porque todos conocen la historia original. Dicho esto, no la disfruté mucho y creo que aun si esto hubiera sido mi peli introductoria a la historia de Matilda, tampoco la habría disfrutado. Me parece que los mayores errores de la peli parten de que en realidad es un musical de Broadway y no una peli en sí. Y que gracias a esto, en vez de ser una nueva y radiante versión de la Matilda que todos conocemos, parece más una respuesta a ¿qué pasaría si Matilda ocurriera en el universo de High School Musical? Pero bueno, el título del video dice algo, y es que ¿alguien la pidió? Por supuesto que sí, los fans del musical. Y como adaptación de este, es una maravilla. Como adaptación del libro, es buena. Pero como película totalmente independiente de sus formatos originales, tiene muchas fallas. Así que habiendo dicho esto, podemos ir con la conclusión. Como dije antes, diría que esta peli está hecha más que nada para gente que vio Matilda y le gustan los musicales. Si la ves sin haber leído el libro original o haber visto la peli original antes, fácil te parezca un buen musical. Pero si esperas algo nuevo aparte de las canciones, no hay nada. O bueno, sí, la subtrama de la señorita Miel. Pero aburre como el orto, así que no.